autoritarismo, la escasa democracia interna, no es posible hacer un partido nuevo diciendo que íbamos a negar esa práctica y reproducir esos esquemas. Para el proceso pautado ahora para elegir el candidato presidencial, efectivamente hay un voto universal, directo y secreto con padrón cerrado. Pero para la elección de los diputados, senadores, alcaldes, regidores, el método que se ha establecido no es un método democrático, porque es el famoso método o de la convención de delegados, que yo dije una vez que era una convención de empleados, sí, o el método de las encuestas. Y yo me detengo en el de las encuestas. ¿Qué criterio democrático caracteriza las encuestas? ¿Quién la hace? Pero yo a todos ustedes les digo lo siguiente, que es verdad que hay gente que incumple. Pero a ustedes se les presenta la opción como el que anda por la 27 de febrero con Núñez de Cáceres. ¿Se pueden manipular? ¿Qué compañía? ¿Quién las paga? Es decir, esos son los riesgos que estamos corriendo en pleno siglo XXI cuando, evidentemente, mi interpretación es que mis amigos del partido del gobierno han utilizado como ardid el argumento de las encuestas o de las reservas, que la ley le establece la reserva, en el interés de imponer los suyos en cada demarcación. Y cuando eso pasa, yo recuerdo que el mismo esquema lo practicó Miguel Vargas. ¿Consecuencia? Y en un momento que nadie cree en encuestas. Costó caro la tuerca, la gasolina, la goma. Y la comida dice, quítate. Los productos, la canasta familiar está muy alta, el alto costo. Si el presidente está por ahí en una jipeta y le frena a usted ahora mismo, ¿qué usted hace? No. Sí, hay un proceso de descreimiento de las encuestas, eso es cierto. Buenas tardes, buenas tardes. vamos a darle las gracias al pueblo dominicano, a la República y a la comunidad dominicana en el exterior. Empieza el toque de queda nacional por aquí, por la plataforma del pueblo, tu tarde, a las 6, por el 6. A esta hora yo le recomiendo a la competencia que bajen su gate, que empieza su toque de queda nacional. Tu tarde, hoy, con un plato fuerte, lo prometido es deuda para esa comunidad dominicana en el exterior, que tanto ama a este señor, y nosotros los dominicanos que estamos aquí en la República. Hoy tenemos de invitado a un joven, yo diría que un joven, porque todavía la cara la tiene de ángel, Guido Gómez Mazara. Adelante, hermano. Saludos, Guido, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí, y como me comprometí, estoy aquí. Gracias. Nosotros te hemos tenido aquí grandes invitados, pero lo de hoy es una entrevista histórica. Adelante, Nelson Julio. Hay que dejarle saber al hermano Guido que nuestro programa tiene una particularidad que es interactivo. Claro, claro. Sí, es interactivo, es bueno que el pueblo sepa. Pónganle los teléfonos ahí al hermano Guido. Tan temprano le damos. Pero vamos a darle 30. Vamos a ver cómo reacciona el público. Vamos arriba. Bueno, Guido, bienvenido a esta tu casa, tu programa. Gracias. Y dinos cómo van tus actividades. ¿Cómo no? Y cómo va el tema de tu candidatura para ser candidato presidencial de la República. Bueno, con dentro mucho del gusto, gracias por la invitación. Fíjense, un político que actúa en el marco de la legalidad debe respetar los parámetros, en este caso establecidos por la ley electoral. Y es la ley electoral que en la República Dominicana ha establecido como plazo entre el 1 de julio al 1 de octubre. Por eso todos los esfuerzos que estamos haciendo es en la consagración de los equipos organizativos. Y el día 2 de julio, que respetando el plazo de la ley, tenemos el lanzamiento oficial de nuestra candidatura en el Club San Carlos. Es decir, aprovecho esta oportunidad para decirle a ustedes y a quienes les sintonizan que el próximo domingo 2 de julio a las 10 de la mañana en el Club San Carlos vamos a presentar oficialmente nuestra candidatura a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Perfecto. Guido. Mira, nosotros en esa misma tenor, precisamente hace unos días estábamos en el despacho hablando sobre el tema de ese día 2 de julio y estábamos mencionando que si era muy tarde en relación a lo que se está viendo con otros candidatos. Y tú nos acabas de dar claramente cuál es la razón. Sí, el claro. cumplimiento De la ley. de lo que dicen las leyes. O sea, Claro, porque fantástico.
Yo pienso que el principal problema que tiene la sociedad dominicana es la escasez de un régimen de consecuencias. Entonces, quienes pretendemos organizar la sociedad, tenemos que comenzar siendo respetuosos por el marco legal. Si los otros lo hacen, yo lo lamento. Lo que pasa es que tú no puedes promover un cambio de verdad cuando te reitera en las inconductas tradicionales en términos del comportamiento de la clase política. Y el plazo de ley, repito, es entre el 1 de julio al 1 de octubre. Fantástico. Hay usted, Guido, que anda realmente es un referente para los jóvenes y aquellas personas que seguimos al doctor Peña Gómez. ¿Cree usted que la democracia partidaria existe ahora actualmente dentro del Partido Revolucionario Moderno? Que le permita a usted, porque ahora diríamos es vergüenza contra dinero, porque usted es un candidato que no está en ninguna parte, nombrado en ninguna cartera. Ni deseo. Y se la está jugando con el poder. Ok, ¿Cómo explica usted vamos eso? por parte, hermano. Mira, hoy, por esas diosidencias, como decimos los cristianos, se cumple el 62 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo. La gente pensaba que con la desaparición física del tirano, el autoritarismo, la conculcación de derechos fundamentales y las prácticas no del todo democráticas iban a terminar. Terminó el tirano, pero hay un fantasma autoritario que ha recorrido todo el cuerpo social dominicano en las últimas 6 décadas. Y los partidos no están al margen de esa vocación autoritaria en el ADN de algunos dominicanos. Fíjense que las figuras fundamentales que emergen en el país post-Guerra de Abril y en todo el proceso que va desde el ajusticiamiento de Trujillo, pasando por el golpe de Estado, triunvirato, victoria de Juan Bosch, hasta la Guerra de Abril, a partir de ahí las figuras esenciales en el país eran figuras con tintes autoritarios. Bosch, Balaguer y mi líder, el doctor Peña Gómez. Frente a eso, ¿qué ha pasado? Que cuando ellos han sido desplazados por el paso de los años y por el relevo natural, muchos de sus relevos exhiben pocas de sus virtudes y casi todos sus defectos. Frente a eso tenemos partidos políticos en el país que, aunque cumplen con la formalidad democrática, no son partidos auténticamente democráticos. Y en el PRM hay rasgos autoritarios. Por ejemplo, el partido no fue capaz de ir a un proceso democrático para elegir sus autoridades. Y yo me pregunto, si la razón de ser, de salir del PRD fue el autoritarismo, la escasa democracia interna, no es posible hacer un partido nuevo diciendo que íbamos a negar esa práctica y reproducir esos esquemas. Para el proceso pautado ahora para elegir el candidato presidencial, efectivamente hay un voto universal, directo y secreto con padrón cerrado. Pero para la elección de los diputados, senadores, alcaldes, regidores, el método que se ha establecido no es un método democrático, porque es el famoso método o de la convención de delegados, que yo dije una vez que era una convención de empleados, Sí. o el método de las encuestas. Y yo me detengo en el de las encuestas. ¿Qué criterio democrático caracteriza las encuestas? ¿Quién la hace? ¿Se pueden manipular? ¿Qué compañía? ¿Quién las paga? Es decir, esos son los riesgos que estamos corriendo en pleno siglo XXI cuando, evidentemente, mi interpretación es que mis amigos del partido del gobierno han utilizado como ardid el argumento de las encuestas o de las reservas, que la ley le establece la reserva, en el interés de imponer los suyos en cada demarcación. Y cuando eso pasa, yo recuerdo que el mismo esquema lo practicó Miguel Vargas. ¿Consecuencia? Y en insatisfacción, un momento que molestia. nadie cree en encuestas. Sí, hay un proceso de descreimiento de las encuestas, eso es cierto. Y va a atender cuando colgaron. Que llame nuestro público. Guido, nosotros estuvimos viendo de que el partido tomó una decisión, porque el PRM está como el antiguo PRD y el antiguo Partido Reformista, de que se va a reservar el 20%, y dentro de ese 20% está en la candidatura de Santo Domingo. Vamos a atender al pueblo. Sí. Saludos, adelante. ¿Nombre y desde dónde? Sí, buenas. Saludos para todos, en especial para Guido. Adelante, Hola. pregunta. ¿De dónde? Mira, Guido,
al cambio. Yo soy de Villajuana y yo aposté al cambio. Pero debo hacer una sugerencia que espero que Guido, donde quiera que haga apoyarlo, yo voy a estar ahí, porque soy de esta gente que no anda detrás de un empleo, sino de una ideología de que las cosas funcionen. Yo vivo aquí en Villajuana y hay un problema de agua. Oye, una calle céntrica, en la Tunti Cárcel con Charles Pie, que Guido sabe más o menos. La conozco bien, esa es la circunscripción 3. De más de 10 años. Y este gobierno, coño, ¿qué te cuesta mandar una gente a supervisar los barrios, a ver cuáles son los problemas centrales que están ahí? Bueno, Fellito. Los 4 años en el mismo problema, para mencionarte uno, la inseguridad enorme. Tú no ves un policía en la calle. Entonces, creo que el cambio ha sido, entonces, de donde Guido vaya, yo voy a estar ahí. Ok. Bueno, Fellito y Chubá que escuchan este programa. Gracias por la llamada. Saludos, adelante. ¿Nombre y desde dónde? Y le voy a ir respondiendo a todos. Adelante. De Villaconsuelo, adelante. ¿De qué? Este programita. Quiero decir algo sobre Víctor Gómez Mazara, por favor. Adelante, está en el aire. Está en el aire. Yo prefiero a Víctor Gómez Mazara antes de otros porque conozco bien de lejos. Conozco bien de lejos a Víctor Gómez Mazara. Ajá. Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Ajá. Mazara. Y quiero estar con él cuando él se establezca para la campaña como presidente. Bueno, el día 2 de julio tiene que estar ahí apoyándolo. Ya lo hice desde Nueva York. Muy bien, desde Nueva York. Perfecto, Bien. gracias. Miren, gracias por su llamada. Pero si están fuera del país, pueden invitar a su amigo, a su amiga, a su familiar, a su relacionado. 2 de julio, el Club San Carlos. Ahora bien, la primera llamada es de la circunscripción 3. Yo tengo una relación histórica con esa circunscripción. Y es evidentemente en la capital, yo quiero decir, la circunscripción más pobre, donde hay un mayor nivel de desigualdad. Y servicios básicos como el agua y el tema de mayor perturbación después del costo de la vida, que es la inseguridad, tienen que ser bien atendidos por las autoridades. Los problemas del país no se resuelven con propaganda, con promoción y con relaciones públicas. Y yo espero y aspiro que tanto el agua, que la sequía ha golpeado las reservas que hay en el entorno del Gran Santo Domingo, pero yo pienso que el servicio de agua es un servicio vital para el Guido, país. vamos a atender al pueblo. Saludos. ¿Nombre y desde dónde? Baja el televisor, por favor. Baja el televisor. Luis Roa, desde la provincia Eliapiña. Adelante, pregunta para Guido. Quiero decirle a Guido Gómez Mazara que yo trabajé con su papá en las siendo jóvenes en la mata de Farfán, de los comandos clandestinos del MPD. Ah, qué bien. Quiero que antes de terminar el programa me dé su teléfono, por favor. Bueno, con Perfecto. mucho gusto. Mi teléfono es público, 829-944-9575. Y agradezco la referencia histórica de mi padre. Me agrada bastante. Adelante, nombre y desde dónde. Sí, bueno, José Ramón del Café de Guerra. Oh, José Ramón, uno de nuestros fieles. Guido, siempre te llamaba en idea encontrada, pero ya tú no ves el teléfono, así que te voy a hacer la pregunta por aquí. Perfecto. Fíjate, en un caso hipotético, obviando tu postulación, si el PRM con Luis Abinader, o vuelvo y te repito, obviando tu postulación presidencial, tu candidatura, Luis gana en el 24 y conserva la misma fuerza congresional, o sea, la Cámara de Diputados y los senadores. ¿Tú crees que para el 28 a Luis le puede dar la seguidilla de volver y alguna reforma constitucional para poder postular después del 28? Te lo pregunto porque tú sabes que los amiguitos de los empresarios, los que tienen el dinero, los que pueden cambiar las voluntades populares, les gustaría que Luis se quedara ahí hasta salir anciano del poder. Escúchalo por la televisión. Síndrome Danilo. Lo primero es que es una pregunta un poco de ciencia ficción, porque yo voy a competir y la intención es ganar. Pero en el caso hipotético que él plantea, yo pienso que la sociedad dominicana ha dado muestras de madurez, de reaccionar con mucha ira frente a cualquier ciudadano que pretenda burlar el marco constitucional que hay en el país. Guido, la pregunta que... El teléfono está caliente. Está bien, vamos, porque hay que aprovechar a Guido y hay cosas que nosotros no entendemos que Guido sí entiende. El 20% de la candidatura de Santo Domingo Este, ¿a qué se debe? No, vamos a ver parte. No es en una demarcación. No, es que la ley así lo consigna. Hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Pero ese territorio, Sí, ellos pero se lo es reservaron. una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Ahora, lo que hacen los partidos
porque los partidos tienen que ser respetuosos del marco de la legalidad. Yo comencé hablando de eso. Sí. Lo que hacen los partidos es que por jurisdicción aspiracional, es decir, por los senadores, por los diputados, por los regidores y por los alcaldes, tienen la capacidad. Y la Junta dijo hoy, mediante una decisión, que el 12 de junio es el plazo límite para ellos consignar dónde van a reservarse. A partir de ahora, cualquier información es puramente especulativa. Sin embargo, el día 12 de junio es que se oficializa dónde van a estar consignadas las reservas. Excelente. Pero es innegable que es la ley, es una sentencia del Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo va el proceso de tuyo dentro del partido? Porque ya sabemos que en tiempo atrás pasó cuando se venía buscando de que se negoció como para impedirte el acceso a ti a competir. Ahora fue necesario de que se te permitiera competir. Vamos a atender a las llamadas y contesta las dos preguntas. Adelante, nombre y desde dónde. Bueno, yo tengo una pregunta por aquí. Adelante. Guido, adelante. Nombre y desde dónde. Buenas tardes, Guido. Baja el televisor. Guido, ¿en cuánto andarán los números actuales del PRM? Baja el televisor. ¿En cuánto andarán los números actuales del PRM en esta coyuntura? ¿Que en cuánto andarán los números del PRM en esta coyuntura? El porcentaje. ¿Cuál es la realidad? Bueno, yo pienso con las encuestas, y si me permites hacer un argumento. Sí. Claro. Yo primero soy muy respetuoso de la rigurosidad científica de las encuestas como un instrumento de investigación. Creo que desafortunadamente los políticos la han prostituido. Y eso ha generado un descreimiento de la ciudadanía respecto de las encuestas. Mira, las encuestas que se hacen un año antes de las elecciones son instrumentos propagandísticos. Porque efectivamente nadie pensaba un año antes de las elecciones que lo iba a ser el candidato victorioso y resultó victorioso. Hay elementos imprevistos que terminan la suerte de un proceso. En el caso específico, yo pienso que todos los esfuerzos que se están haciendo hasta ahora respecto al tema de las encuestas tienen más un interés de relaciones públicas y de promoción que reflejar el sentimiento de la realidad. Te lo doy como ejemplo. A mí me gusta mucho la política internacional, España. Bueno, las autonómicas se celebraron hace solo 2 días en España. Y municipales. Sí, autonómicas y municipales. Y debo decir que la proyección de resultados fue que el PP le dio una pela en términos de resultados. Sin embargo, las encuestas no marcaban eso, porque hay factores invisibles en los procesos que determinan la conducta del elector. Yo pienso que en el caso de España, el factor innegablemente de agotamiento del PP, del PSOE por un lado, pero por otro lado también el tema inflacionario ha jugado su rol, y eso va a pasar aquí. En este proceso, Guido, que se está llevando, hay mucha voz popular y por ahí muchos dicen que tú estás preparando un terreno para el 28, no exactamente para eso. Es una falta de respeto y una desconsideración al esfuerzo nuestro. Nosotros estamos compitiendo para ganar en el 24. Pero en lo que concierne a tu pregunta anterior, déjame decirte que las reglas respecto de las convenciones internas de los partidos no se parecen a las reglas para la aspiración presidencial. Las reglas para la aspiración presidencial la pauta la Junta Central Electoral. Por ejemplo, quiero decirle a todos que el proceso interno de contabilidad de las simpatías descansa en la Junta, no en el partido. Contrario a las maromas y piruetas que se hicieron para negarle a la base de la organización votar para la convención interna, eso no es posible frente al proceso de competencia para elegir el candidato presidencial. ¿Nombre y desde dónde? Adelante. Pregunta para Guido. De los vídeos. Adelante. Guido, ¿qué es lo que está pasando, mi amor, con la base? Que no dan trabajo a ninguno de la base. Bueno, yo te puedo responder. Yo pienso que en el gobierno hay una concepción discriminatoria respecto de las reglas de ingreso a la participación en los puestos públicos. Yo quiero decir en tu programa que yo estoy totalmente en desacuerdo con 2 alegatos que se usan. Primero, el perfil, una concepción de élite desafortunada, y el otro, el currículo, que es un requerimiento puramente academicista. El que me está viendo sabe perfectamente que cuando andaba buscando los votos, ni le preguntaban por el perfil, ni por el currículum. Sí. Entonces, una insolencia y una falta de respeto con muchos compañeros.
Y a los que esgrimen como argumento, y me está escuchando la diáspora, el criterio falso, manipulado, de que son empleados de carrera, en el sector política exterior, solo 2.5 de las personas son funcionarios de carrera. Los otros son designados por la voluntad de quien dirige el país. Es decir, a los compañeros del exterior que no les vengan con el discurso de que hay muchos empleados de carrera y por vía de consecuencia no pueden acceder a un empleo público. Es totalmente falso. El MAP, que es el Ministerio de Administración Pública, ha consignado que solo 2.5% son de carrera. Pero otro elemento, yo pienso que es una desconsideración para el esfuerzo de los compañeros y compañeras, que a las elecciones del 2024 van a representar 1,2 millones en el exterior, que el cónsul dominicano en Puerto Rico sea designado desde aquí, que el cónsul en Nueva York sea designado desde aquí, que el cónsul en New Jersey sea designado desde aquí, que la cónsul en Miami sea designado desde aquí, que el cónsul en Madrid sea designado desde aquí, que el cónsul en Boston sea designado desde aquí, cuando los compañeros allá tienen todo el derecho de ser designados. O sea, tú pides que sea la propia diáspora que escoja sus cónsules. Claro. Adelante, nombre y desde dónde. Sí, José Ramón del Café de nuevo. José Ramón, adelante. Pero hay que aprovecharte. Óyeme, Guido, la pregunta breve amigo es la siguiente. Yo quiero saber tu parecer sobre los fideicomisos públicos. Porque hay mucha gente que entiende que esos fideicomisos son inventos para entregarle a la empresa rentable como Punta Catalina a empresarios amigos de Luis Abinader. Me gustaría escuchar, y el pueblo también, me imagino, también me gustaría escuchar tu opinión sobre los fideicomisos en RD. ¿Cómo no? Guárdate esa pregunta. Excelente Guárdatela. pregunta. ¿Nombre y de dónde? Buenas, Santo Domingo Norte. Adelante, Villamella. Caliente la pita. Bueno, Guido va a dar una sorpresa. Digo, ¿por qué? Porque Guido es de nosotros y es del pueblo, y es humilde. Y esos pop y esos hermosos, esos caritas lindas, le vamos a dar la madre con Guido Mazara. Gracias. Gracias por tu llamada. Gracias. Fideicomiso. Vamos a responder Fideicomiso. la Vamos a explicar los fideicomiso. fideicomisos. Miren, señores, desde el año 2002 en la República Dominicana existe el fideicomiso como instrumento. Pero no era un fideicomiso con un marco legal para hacer fideicomiso público. ¿Qué ha pasado? Que sí se pasó una ley respecto al tema del fideicomiso. Ahora, tanto en Argentina como en México ha habido un proceso de cuestionamiento al modelo de fideicomiso como tal. Donde yo discrepo en la estrategia del gobierno. El gobierno dominicano, desde que se inició, estableció dos elementos esenciales para generarse recursos frescos. Alianza público-privada por un lado y fideicomiso por otro. Yo hubiese preferido 1000 veces hacer un esfuerzo por reducir los niveles de evasión fiscal que el año pasado llegaron a 61%. Yo prefiero reducir de 61 a 30 y evitar el compromiso del fideicomiso. Pero en segundo lugar, yo prefiero 1000 veces reducir las exenciones fiscales que alcanzaron el 5% del Producto Interno Bruto, más que el sector educativo, que incurrir en el tema del fideicomiso. Yo respeto esa herramienta, pero no estoy de acuerdo con ella. Guido, antes de caer. Adelante, nombre de dónde. Buenos días, jefe, ¿cómo están? Adelante. Habla Facundo Díaz, el karateca, un excombatiente de la guerra de abril, te oye. Muy bien, ¿desde dónde? Conoció el papá de Guido. Gracias. En la revolución de abril. Muchas gracias. Como hijo mío lo quiero, Guido. Gracias. Es el karateca, ¿qué sabe quién es? Yo sé karateca perfectamente. También, te oye. Sé perfectamente. Muy bien. Guido, ahí. Adelante, Gracias nombre por de tu dónde. Vamos a tener Sí. que parar porque tenemos que. Adelante. Oye, yo le quería hacer una pregunta, Guido. Ay. Cuando yo oigo aquí de los compañeritos, oye, de los compañeritos, hasta de qué partido sea, no importa qué partido gane. Yo lo que quiero preguntarle a Guido, ¿cuándo se va a acabar esto aquí? De que cuando un joven está preparado, y una madre prepara a un joven para enfrentar un puesto, porque venga un partido que tú no simpatices, tiene que irse de ahí. ¿Cuándo este pueblo va a despertar en cuanto a eso? Cuando una persona como yo, con la gracia de Dios y el voto de la mayoría, ocupe la presidencia de la República y que el Estado sea una fuente para promover el talento, la calidad, la competencia, la formación y la preparación, y que termine de una vez para siempre la regla de los privilegios irritantes que tanto molesta a los dominicanos y dominicanas que le asiste el legítimo derecho a participar en las tareas públicas. Para seguir el mismo tema, pues yo quería preguntarte sobre esa situación. Para mí el clientelismo es uno de los cánceres que tiene la política dominicana.
Y yo muchas veces cuando hablo con otros, con políticos, No es hablo un con modelo amigos, exclusivo de la República Dominicana. ¿eh? No es un modelo exclusivo de No, la República de Latinoamérica casi, vamos a decir. Porque yo, por ejemplo, muchas veces pongo el ejemplo precisamente de lo que tú también, yo sé que conoces bien, que es el funcionariado en España. Claro. Que entra un muchacho con 18 años a trabajar en una institución y se jubila con 65. Y hace carrera. Lleguen lo que hacen carrera. ¿Qué opinas tú sobre eso? No, mira, la profesionalización del empleo público es un tema de aspiración. Las sociedades que tienen los rieles de la institucionalidad promueven ese modelo. Ahora, ¿qué ha pasado en la República Dominicana? Que si bien es cierto se pasó una ley de la carrera administrativa, es innegable que los parámetros que han prevalecido para el ingreso a las tareas públicas no están fundamentados en calidad, en competencia ni en respeto de la ley. Inclusive, pasadas administraciones hicieron un uso vil del concepto de empleado de carrera. Eran empleados a la carrera, no empleados de carrera. Ahora, yo creo en un método donde la gente compita y la calidad prevalezca por encima de las simpatías políticas. Ahora, sociedades como las nuestras, cuando hay tanta desigualdad y pobreza, el Estado es un mecanismo de compensación. Te doy ejemplos, que pienso que los ejemplos ilustran mucho más que cualquier tipo de argumento o teoría. Mira, el Ministerio, por ejemplo, de Educación Superior. En el país se distribuyen becas. ¿Cuál ha sido la historia? Que las becas recaen en los hijos, hijas, relacionados y amigos de los funcionarios. Porque los parámetros de competencia no son iguales. Yo promuevo un modelo de acción política de inclusión de los sectores históricamente excluidos. No es lo mismo que un muchacho de Gualey, con excelencia académica en contabilidad, que se va por la mañana a trabajar en Metaldón y termina y se va a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene excelencia académica, puede competir para el acceso a una beca a uno que se levanta a las 10 de la mañana con aire acondicionado, con sus problemas resueltos y va al sector de las universidades privadas. Hay que generar parámetros para que un porcentaje de esas becas sean de las personas que provienen de sectores históricamente excluidos, para que el Estado sirva como una herramienta de compensación a los grupos que solo tienen esa oportunidad. Familias pobres. Bien, entonces, es el modelo de un Estado, no asistencialista, protector. Porque en Estados Unidos, en Alemania o en Francia, un Estado también tiene la tarea y la responsabilidad de ir en auxilio de los sectores excluidos. Ahora, lo que ha pasado en la República Dominicana es que tiene una familia y una ventaja económica, accede al privilegio de tener la posibilidad de adquirir conocimientos en universidades extranjeras. Ese es un modelo que yo quiero incorporar desde el Estado. Pero para seguir con el mismo tema. Tú estudiaste en Colombia, allá en vez de dar, porque allá también existe eso. Tú sabes que, por ejemplo, yo mismo, yo me gradué en sindicales, pero el que viene de Colombia, el que viene de Harvard se lo dan primero. Sí, lo que pasa, déjame hacerte esa aclaración. En Estados Unidos hace más de 200 años existe un sistema que se llama Ivy League, la Liga de Ivy League. Sí, los Yale, sí, que es un grupo de universidades privilegiadas. Sin embargo, hay una disposición federal que establece cuotas de acceso a sectores minoritarios. Tú ves afroamericanos, tú ves latinos. O sea, es una forma de compensar. Yo te voy a hacer una pregunta del mismo estilo, pero vamos a atender primero al público. Adelante, ¿nombre y desde dónde? ¿Nombre y desde dónde? Sí, buena. Saludos. Quiero hacer una pregunta breve a Guido, que yo te... hay una pregunta a Guido aquí de Villajuana. Adelante, Guido te escucha. Guido, mira, respecto a la educación, salimos muy bajo nosotros, como el 4% lo que deja claro es que se está desviando para otra cosa. El 4% se desvió para otra cosa. Mira, mi esposa se graduó hace 6 años, madre soltera, yo la conocí en ese tiempo estudiando. Oye, yo solo sé lo que le costó a ella graduarse de educación. Y esta mujer ha dado todos los brincos y no ha podido entrar porque le han puesto un filtro que eso se ha convertido en que estudió educación y no está pegado con un partido no entra. Y pregunta para que tú veas. Muchas gracias. Yo quería, ese tema y sobre lo que estábamos hablando antes, cuando yo te decía que yo hablo con mucha gente y les digo esto, entonces me contestan. Si no hay clientelismo, ¿quién va a hacer política? Por la filosofía que hay aquí en el país. Y segundo, ¿quién se va a atrever al coste político de hacer que los funcionarios sean funcionarios de carrera? No, pero vamos por partes. Mira, matemáticas elementales. En la República Dominicana existen
2,3 millones de personas que cotizan en la Tesorería de la Seguridad Social. Son empleados tanto del sector público como privado. Cuando tú calculas eso, te darás cuenta que esas sumas no representan la mayoría que necesita cualquier ciudadano para ganar las elecciones. Evidentemente, a eso hay que incorporarle 800,000 ciudadanos que se incorporan al trabajo informal de la economía. Es decir, solo con el empleo público no se ganan las elecciones. Eso no es verdad. Ahora, ¿qué ha pasado? Que históricamente la gente confunde la visión asistencialista que han tenido todos los gobiernos en la República Dominicana en el interés de distribuir migajas, y esas migajas terminan siendo una fuente de cooptación de los electores, fundamentalmente los sectores populares y pobres. Ahora, contra eso, ¿cómo se lucha? Desde una administración en el Estado que genere el nivel suficiente de empleo en el sector privado que impacte y transforme las reglas tradicionales de acceder al empleo público. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene este siguiente cuadro, estadísticas, en el empleo público, de 50,000 pesos hacia abajo es mucho más atractivo para el ciudadano. Sí. De 50,000 pesos hacia arriba es el sector privado quien genera mejores salarios. ¿Qué pasa? Que cuando tú produces, y con eso creo que le respondo a la segunda pregunta, un modelo educativo que prepare a la gente solo en áreas técnicas como destrezas idiomáticas, técnicos en computación, tú creas las condiciones para que el mercado laboral dominicano absorba de forma inmediata esa gente que tiene la calidad, la competencia, y no va a ir al sector público, va a ir al sector privado por un nivel de rentabilidad. ¿Qué ha pasado con el modelo educativo dominicano? Él habla del 4% del PIB. En su momento, el argumento del 4% era correcto. Lo que pasa es que las reglas del 4% se han transformado y han terminado siendo una fuente de enriquecimiento a gente que no tiene que ver nada con la educación. Eso no significa que no se necesite el dinero. El problema es la herramienta. Se dedicó a construir. Primero, ¿quién forma, entrena y prepara a los educadores? Lo llamado educar. Yo pienso que hay que invertir mayores recursos en eso. ¿En qué otro tema hay que invertir recursos? En transformar el modelo educativo dominicano. Aquí tenemos que despojarnos de la idea tradicional de que hay que ser ingeniero, abogado, doctores. No, este país necesita más técnicos. Carpintero, electricista. Sí, y además, un chef, para que tengan una idea, en el mercado laboral dominicano genera más ingresos que cualquier profesional tradicional. Entonces, eso es importante que la gente lo sepa. Aquí hay un problema estructural del modelo laboral en la República Dominicana. Fundamentalmente porque tenemos como punto de partida 11 ejemplos de salarios mínimos. Por ejemplo, Guido, yo siempre he visto como un error, porque aquí se le dio el 4% a la educación, mientras la salud sigue en el 2.9. No, 1.9. 2.9. No, 1.9. 1.9. Creo que es un error, porque primero hay que fortalecer la salud. A mi entender hay que fortalecer primero la salud, porque un estudiante enfermo no sí, pero es posible combinar los dos elementos. Mira cuál es mi discrepancia. La gran discusión en América Latina es sobre la calidad del gasto. Los estados tienen que recaudar. Y yo felicito al gobierno dominicano que haya recaudado 18% más con respecto al año pasado. Ahora, la pregunta es, lo que se recauda, ¿dónde se invierte? El modelo de inversión en América Latina con respecto al sector salud es 5% del PIB. Aquí 1.9%. Pero mi discrepancia con el gobierno... El más bajito de América Latina. Mira mi discrepancia con el gobierno. ¿Cómo es posible que en un país con ese déficit, el Bandex haya prestado el año pasado 2,000 millones de pesos a la clínica privada? Sí. Cuando tenemos un sistema hospitalario público con tantas deficiencias. Entonces, frente a eso, yo creo que hay que construir un modelo de candidatura que esté mucho más cercano a los problemas de la gente, del día a día. Porque el gobierno, en su estrategia, respeto, no lo comparto, cree que el relato comunicacional y publicitario va a convencer a la gente. ¿Tú sabes cuánto ha invertido este gobierno entre el año pasado y este año en publicidad? El año pasado fue 6.400 millones de pesos. Este año vamos por 7.500. Entonces tú te pones a preguntar y hazte la siguiente reflexión. ¿Qué es más importante? ¿La cultura, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud? El gobierno dominicano invierte más recursos en publicidad que en esos ministerios. En un drama, como en el caso de las mujeres, por ejemplo. Y los invito a que lean el último estudio que hace el Ministerio de Economía. Aquí hay un proceso de feminización de la pobreza. Por cada 100 dominicanos pobres, hay 126 mujeres pobres. Y en el único sector generador de empleo en el país, que las mujeres superan en el empleo a los hombres, en el sector de zona franca. ¿Sabes cuál es la característica? Bajo salario y baja calidad del empleo.
Entonces, fíjate que hay un discurso dual. El país, en su discurso y su promoción propagandística oficial, dice que vamos bien, pero en el día a día la gente empeora su calidad de vida. Entonces, hay que generar un gobierno con una gestión que piense en la gente, no que use la gente. Porque los problemas fundamentales del país, cuando las personas dicen, bueno, la promoción oficial dice que la economía crece, la pregunta es, ¿han estudiado el modelo? El modelo dominicano de los últimos 25 años lo que ha demostrado es que el proceso de crecimiento concentra en pocas manos la mejoría y el resto está muy mal. Hace 25 años, 10% de los más ricos concentraban el 34% del PIB. Hoy, 10% de los más ricos concentran que el 55% del PIB. Tenemos en los últimos 25 años un proceso de consolidación de la riqueza en pocas manos y eso se llama desigualdad, inequidad social. Por eso tú ves servicios como seguridad ciudadana en el piso, educación en el piso. 911 en el piso. Entonces, salud en el piso. Tú dices, aquí hay problema. ¿Y yo hago campaña en contra de mi partido? No, es que yo represento una propuesta totalmente diferente al cambio de Luis Abinader. Tú acabas de tocar o acabas de comentar el tema de la seguridad. Sí. Hemos visto que ha habido una transformación de los ladrones. Se está hablando ya de bandas en la República Dominicana. ¿Qué opinas de eso y cuál debería ser la solución? Mira. El tema Bukele sería qué un bueno, buen modelo. Qué bueno que tú lo tocas. Mira, que yo he estudiado el tema Bukele, pero vamos al punto dominicano y después hacemos las comparaciones. Mis queridos amigos, la inseguridad es un factor encadenado con la pobreza y la inequidad social. Los países nórdicos no registran altísimos niveles de inseguridad porque hay una mejor redistribución del ingreso. Y ese argumento lo conecto con la cifra que di anteriormente. En la República Dominicana hay 2,9 millones de ciudadanos técnicamente pobres. Y la extrema pobreza se ha incrementado porque no es posible que los ciudadanos vivan con 7,000 pesos mensuales. El estudio del Ministerio de Economía ha establecido que en la República Dominicana una familia de 3 miembros que ingresen por debajo de 22,000 pesos es técnicamente pobre. Tenemos, repito, 2,9 millones de personas. Ahora, ¿qué ha pasado? Es la primera vez desde que se fundó la República hasta la fecha que en el país se ha sustituido el referente de pobreza en el sur. Ya el sur no es el punto más pobre del país, es el Gran Santo Domingo. ¿Por qué? Porque hay un proceso de urbanización de la pobreza. La gente en los pueblos, sin expectativa, ¿qué hace? Se muda a los grandes centros urbanos y concentra la pobreza. ¿Por qué hay delincuencia? Porque no hay jóvenes con oportunidad de empleo. 550,000 dominicanos entre 18 y 34 años ni trabajan ni estudian, los famosos ninis. ¿Qué perspectiva le presenta el Estado o las entidades privadas? De arrancada hay un prejuicio laboral. Si tú solicitas, viniendo de un barrio pobre, con conflictividad, te rechazan. En ese mismo orden. La esquina se ha convertido en un instrumento de creatividad delictiva, porque los jóvenes no tienen oportunidad. En los barrios, el nivel de hacinamiento le impide a ellos programas deportivos. Entonces, no es que hay delincuencia, es que el nivel de inequidad social lo empuja a eso. Y por vía de consecuencia, el gobierno no tiene unos programas de solución inmediata. Yo te doy un simple ejemplo para pasar a la pregunta. Sí. Yo siempre tengo un sentido de decoro respecto a las mujeres. A mí me crió mi mamá, que se quedó con 23 años viuda. El gobierno, el Día de las Madres, formula un cariñito para las madres, 1.500 pesos. Vamos al terreno práctico. 1.500 pesos el Día de las Madres resuelven el problema de la pobreza de la mujer dominicana. No, porque cogen el 1.500 pesos el Día de la Madre y al otro día tienen el mismo problema. Yo tomaría esos recursos y la mejor forma de contribuir, no con modelos asistencialistas, sino con modelos transformadores, yo cogería esos recursos. ¿Sabes lo que hago? Genero en la tarjeta, ¿verdad?, que llega a toda la gente pobre en este país, pero fundamentalmente a las mujeres, le extendería la capacidad para que ellas accedieran, ¿sabe qué?, a la farmacia del pueblo. O sea, la mujer que vive en Villa Altagracia y es literalmente pobre y tiene una tarjeta, pero tiene cáncer de mama y sus recursos no le permiten ir a las farmacias tradicionales, generen la condición y amplíen el programa y no le dé un cariñito el Día de las Madres para que ella, los 365 días del año, puedan ir a las farmacias. Eso es una visión de carácter social. Pero el gobierno tiene un concepto más de impacto propagandístico que transformar los problemas de la gente. Pero lo que estamos hablando del clientelismo. Hay una pregunta, Guido, que yo haría particularmente, porque estamos viviendo tenemos un estado de pobreza
rampante en este país, que nadie lo niegue, pero también recibimos del país vecino más pobre que se le está agregando a esa mano que puede trabajar y que está cayendo en el desempleo por ese vecino pobre que viene aquí, que coge lo que no coge el pobre nuestro. Ok, yo te puedo explicar el tema migratorio. Hay una tendencia universal de que un país pobre se traslada hacia una economía que considera más fuerte. Es el fenómeno de los africanos que saltan por Melilla y llegan a España. Es el fenómeno de los nicaragüenses que se van a Costa Rica, los mexicanos que llegan a Estados Unidos y los haitianos que vienen a República Dominicana. Los dominicanos que migran hacia los Estados Unidos. Vamos por parte. Ahora, ¿qué ha pasado? Que ha sido responsabilidad de todos los gobiernos del país en los últimos 50 años ese flujo de indocumentados. Porque termina siendo la fuente por excelencia cooptada, ¿en dónde? En la condición de mano de obra barata, en el sector de la agricultura. Antes lo hacían, por ejemplo, en el sector de la industria azucarera, pero como desapareció la industria azucarera, se enfila hacia la construcción y la agricultura. Ahora, ¿el gobierno dominicano tiene un discurso dual con respecto al tema de los haitianos? Yo estoy de acuerdo con que el gobierno dominicano defina su política migratoria y que ningún país puede imponerle una política migratoria. Ahora, yo estoy a favor de que se establezcan techos a las cuotas de legal ingreso a la República Dominicana. ¿Por qué ningún gobierno se dedica a ponerle techo a eso? ¿Tú sabes por qué? Por el nivel de rentabilidad que tiene eso. El gobierno que quiera hacer rico a una gente lo nombra de cónsul en Puerto Príncipe. Sí. ¿No te llama la atención que en medio de una crispación de relaciones entre nosotros y Haití, el flujo de asignación de visas sigue constantemente? Entonces hay un discurso dual. Y que cerrado. No, pero las visas se siguen dando. Se siguen Eso es un dando. gran negocio. ¿Tú sabes quién es el cónsul en Puerto Príncipe? El hijo de Andrés Bautista. Porque yo soy un político que dice las cosas de frente, con responsabilidad. Pero antes era una persona vinculada a Danilo. Y antes era una persona vinculada a Leonel. Y antes vinculada a Hipólito. Porque no se asume con responsabilidad eso. Busca el decreto que impide que 34 ciudadanos haitianos ingresen a la República Dominicana. Yo estoy de acuerdo, porque están financiando bandas criminales. Ajá, ¿y por qué Gilbert Villot no aparece? Sancionado por Canadá por financiar bandas criminales. ¿Por qué no aparece? Los niveles de complicidad que hay en el discurso. Pero explícale al país qué hay de cierto con que se le quiere entregar el consulado dominicano a empresarios que, por cierto, está aquí Gilbert Villot metido ahí. No, no es el consulado, es el pasaporte. Pasaporte, sí. No, es verdad que había una iniciativa en esa dirección, pero fue rechazada. Por la protesta. Claro, pero había una iniciativa. Guido, hablando en términos, porque aquí nos damos el lujo, dice el señor Rico, el del Banco Central, que nuestra economía va en un proceso de ascendencia, pero actualmente vemos que Estados Unidos tiene un problema posiblemente de default, presenta eso, y por ende nuestra economía es sobrina o prima de la economía norteamericana. ¿Cómo explicamos de que ellos están en crisis económica porque deben mucho dinero y nosotros estamos, según ellos, y no se refleja en el país? ¿Qué va a pasar si hay un default en Estados Unidos? Ok, pero vamos por partes. Miren, hay un acuerdo entre el presidente Biden y el jefe de la Cámara de Representantes. Ayer creo que fue que se dio ese acuerdo. Hay un pacto entre ambos partidos para levantar el techo de la deuda, es decir, incrementar la capacidad. En 33.000 más millones de pero es una forma de incrementar la capacidad de endeudamiento. Ajá. Bien, pero vamos por partes. En el caso específico de la República Dominicana, los Estados Unidos representan nuestra principal herramienta en materia de sociedad comercial. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Para que tú tengas una idea de lo que pasa con la política de endeudamiento de la República Dominicana. Nosotros mensualmente, consignado el presupuesto, pagamos 21 mil millones de pesos por concepto a intereses de la deuda, no de amortización. Cogimos 400 más ayer. Pero vamos por partes. Este es un gobierno que en casi 3 años se ha generado 30 mil millones de dólares en deuda. Y eso genera un obstáculo para el desarrollo del país. A tal punto que es la primera vez en los últimos 25 años que solo invertimos 2.5% del PIB en materia de inversión pública. Ese es un inconveniente que tenemos. No me lo inventé yo, es que el Fondo Monetario Internacional vino aquí y le dijo, hay temas pendientes en la economía dominicana. Proyectamos un crecimiento de 4%, pero hagan 2 cosas importantes. La primera,
resuelvan el problema del endeudamiento. Y sobre todo las cosas, vuelvan al ritmo de crecimiento de hace 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque si la economía dominicana exhibe algún nivel de mejoría con respecto a otros países, mientras el factor inflacionario supere el crecimiento, aquí habrá desigualdad e inequidad social. Sí. En el caso específico de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que rogarle a Dios que el factor inflacionario no siga golpeando la economía norteamericana. En el caso específico del país, el año pasado, las remesas representaron 10,000 millones de dólares. Limpio. 72% de ellas vienen de Estados Unidos. Ojo, o sea, frente a eso, cuando el gobierno dominicano y sobre todo las autoridades del Banco Central hacen una reflexión respecto de la mejoría de la economía dominicana, yo pienso que es un acto de promoción propagandística y no establece la realidad. Te doy datos del Banco Central. La canasta básica al 16 de agosto del año 2020, la canasta básica en el quintil más pobre, los jodidos de este país, necesitaban 19,000 pesos. Hoy necesitan 25,000 pesos. El más rico, el quintil más rico, necesitaba 61,000 pesos para la canasta básica, hoy necesita 71,000. En el último trimestre del año, los artículos de consumo popular, pastas alimenticias, aceites vegetales, carne de cerdo, papa y yuca se han incrementado en 8%. O sea, el poder adquisitivo del dominicano ha sido golpeado. Y yo no quiero decir esto porque este es el gobierno de mi partido. Y hay aspectos de la gestión de gobierno que yo estoy de acuerdo. Ahora, yo tengo un compromiso con los sectores populares, democráticos, con la base del partido y la base de la sociedad que quiere que el modelo democrático dominicano sea algo más que 4 años de elecciones. Por eso yo creo que hay que promover un candidato presidencial mucho más cercano a la gente, que conozca los problemas del país, que sepa lo que es una letrina, que sepa lo que es montarse en un motoconcho, ir a un colmado, un colmadón, ver el drama de la desigualdad y la pobreza, la crisis del agua. Entonces, eso pasa porque hay gente en el gobierno que no entiende los problemas de la mayoría de los ciudadanos. De usted accesar a ser presidente y gana la convención, ¿qué usted cambiaría? ¿Qué mejoraría que este gobierno no ha hecho por el pueblo dominicano? Mira, La lista es larga. yo pienso, La yo lista pienso es larga. que no podemos pasar todo el día. Sin embargo, yo te voy a concentrar Pero no en tres prioridades. Sí. Yo pienso que hay que reducir sustancialmente el costo de la vida. Hay que generar una mayor redistribución de las riquezas en el país. La República Dominicana no puede seguir siendo un país rico lleno de gente pobre. Primer lugar. Segundo lugar, yo pienso que hay que reformular el modelo educativo en el país. La República Dominicana no puede seguir apareciendo anualmente en el listado de PISA como un país deficiente en lectoría, en matemáticas. Eso es un drama. Y en tercer lugar, yo pienso que hay que hacer un esfuerzo significativo por devolverle a los dominicanos el derecho de andar por las calles del país con tranquilidad. Nosotros hemos perdido la batalla con la delincuencia, lamentablemente. Hablo como elementos básicos. Ahora, hay aspectos como el sector salud que a mí me interesa fundamentalmente, estableciendo un ciclo de incremento sustancial ¿Y cómo se del haría presupuesto. eso, Guido? Porque se supone que este es un país que está controlado por 10 o 12 familias que tienen el control de esta república y no le ceden a nadie. No, pero mira, a esa familia le va mejor con un país con una mejor redistribución del ingreso. Ellos van a acumular más dinero, sus negocios van a ser más efectivos y eficientes. A quien más le conviene una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente es a los que más tienen, porque de lo contrario van a perder la paz social. De eso se trata. El modelo democrático en América Latina ha debilitado la paz social, porque la gente que no tiene posibilidad de comer reacciona. ¿Qué política implementaría usted para el control de la inmigración haitiana ahí en esa frontera? Para el control de la migración en términos generales, la gente concentra mucho al fenómeno haitiano porque es el de mayor flujo, pero también aquí hay otros grupos migrantes. Aquí hay otros grupos migrantes que tienen una tendencia a incrementar su presencia en la República Dominicana. Yo no le pongo apellido, yo quiero decir lo siguiente. Primero, el Estado dominicano tiene que definir su política migratoria. En segundo lugar, la capacidad de deportación hay que establecerla siempre y cuando se respeten los protocolos de derechos humanos. Yo ahí no negocio eso, por principio. Y establecer en términos de visado una cuota. Los españoles saben cuántos españoles pueden tener, por ejemplo, acceso. Sí. Y saben cuántos extranjeros pueden llegar a la Unión Europea. Hay cuotas. Aquí nadie sabe de eso porque es un gran negocio. Y eso hay que trabajar. A los gobiernos dominicanos le han impuesto agendas con el tema migratorio. Lamentablemente sí. ¿Y cómo se puede evitar esa presión? No, vamos por partes. Mientras
las políticas de flujo migratorio eran aplaudidas por los Estados Unidos porque las destrezas idiomáticas no eran importantes, el nivel de receptividad fue ampliándose. Cuando las minorías étnicas se convirtieron en mayorías electorales en los Estados Unidos, porque hay un tema de carácter político también, vino las políticas de restricción. Y en gran medida, las iniciativas, por ejemplo, de la Cuenca del Caribe, que tenían como objetivo el tema del sector de zona franca, era para contener ese flujo que se había desplazado los primeros 20 o 30 años hacia los Estados Unidos. ¿Qué yo creo? Yo creo que en la República Dominicana, mientras exista la posibilidad de una mejoría sustancial del nivel de vida de los dominicanos, el flujo migratorio va a ceder. Porque la gente se va cuando no tiene expectativas. Claro. Claro. Entonces aquí le estamos ya dando... en la recta final de este Sí. programa, Guido, porque ya el Gary Sánchez de nuestro está haciendo señas. ¿Vale la pena volver a un empresario como gobernante en este país? Vale la pena apostar a un político que priorice la gente y que no sea entrampado por los grupos económicos que de una forma u otra le dan dinero en la campaña y después le impiden desarrollar una agenda que priorice el interés de la gente. Guido, la verdad es que te vamos a dar Sí. las gracias. Muchas gracias. Nos quedó, las llamadas nos pusieron corto el tiempo. Y cortamos muchas. Sí, pero despídete de tu Exacto. país, de tu 30 pueblo. segundos para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes. Era una materia pendiente que tenía. Después vuelvo con muchísimo gusto y reiterarle a todos que el próximo domingo 2 de julio a las 10 de la mañana en el Club San Carlos los espero para con su presencia construir la mayoría que conduzca a una verdadera reforma y transformación de la sociedad dominicana. Nelson, se nos han quedado muchas preguntas, pero tenemos que hacer una pausa hasta el día de mañana. Así que, chao, chao, bye, bye.